¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos a esta tu casa, comunidad Playa Riviera. Es un gusto verte, es un gusto que estés aquí hoy con nosotros y prepárate porque hoy Dios quiere hablar directo a tu corazón, penetrar, sanar, liberar y restaurar. El tema del día de hoy se titula, ahí ya está apareciendo la lámina, dice, si todos me acompañan, porque ¿sabes qué? Quiero que empieces decretando, quiero que empieces profetizando sobre tu vida. Y dice que mi Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Y dice que siempre, ¿verdad? No a veces. Dice siempre. Y vamos con la siguiente lámina, ¿verdad? Ahí te va a aparecer qué es una promesa. Pero antes te voy a leer Hebreos 6:13. Dice que cuando Dios hace una promesa a Abraham, dice que jura por sí mismo. Fíjate bien acá lo importante, Dios jurando a Abraham por sí mismo. ¿Por qué? Porque dice que no había alguien mayor que él. Porque ya ves que a veces, muchas veces nos hacen una promesa y nos dicen, te lo juro, ¿por quién? Por Dios. Pero los hombres, ¿verdad? Como dice ahí en Números 23:19, nosotros a veces, ¿verdad? ¿Qué crees? Que no cumplimos las promesas, ¿verdad? A veces hacemos una promesa y al tiempo se nos olvida o nos arrepentimos. Pero ¿qué crees? Que Dios no es así. Dice que Dios no es como los mortales, o sea, Dios no es como nosotros. Dice que Él no miente, ni cambia de opinión. Dice, cuando Él dice una cosa, Él la realiza, Él la hace, Él la cumple, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Él cumple sus promesas, ¿verdad? Y ahora sí vamos a leer qué es una promesa. Una promesa es lo que te decía, es la palabra de Dios. Cuando Dios se compromete, te asegura que va a cumplir lo que Él ha dicho a tu vida. Amén. Dice que es un juramento. ¿Se acuerdan que les decía que Él juró por sí mismo, que Él jura que va a cumplir esa palabra que Él te entregó, que es un pacto? Los pactos no se rompen. A veces los hombres los rompemos, ¿verdad? A veces venimos al matrimonio, que es un pacto, y a veces los rompemos, pero Dios no. Dios es un Dios de pactos. Dios cumple sus pactos. Y ahí en Hebreos 14, regresamos otra vez con Abraham. Te voy a estar hablando acerca de Abraham. La Biblia habla de Abraham como el padre de la fe. Y ahorita vas a ir descubriendo por qué. Dice, ahí Dios le está hablando a Abraham, le está dando una promesa. Le está diciendo, ciertamente que te bendeciré con abundancia. O sea, le está diciendo, te voy a bendecir que en gran manera, y multiplicaré a tu descendencia. Pero ¿qué crees que pasaba en la vida de Abraham en ese momento? Número uno, tenía 75 años y Dios le estaba diciendo que iba a multiplicar su descendencia. A lo mejor Abraham pensaba, yo ya estoy muy viejo para eso. Un hombre a los 75 años podemos pensar que a lo mejor ya no es fértil. Otra cosa que pasaba ahí en su vida, Sara, su mujer, era estéril. Entonces imagínate lo que Dios le empieza a hablar. Le dice, voy a multiplicar tu descendencia. Y Dios, que le está diciendo, te voy a dar hijos, ¿verdad? Porque le da hijos, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que dice que efectivamente se multiplicó su descendencia. Gracias a la fe de Abraham, de ahí somos bendecidos todos, porque de ahí viene la familia de Jesús. Amén. Un hombre de qué? De fe, ¿verdad? Que te decía que en ese momento no tenía
hijos, Dios le estaba hablando, Dios estaba soltando una promesa, Dios estaba profetizando sobre su vida. Y fíjate bien la actitud, y aquí es clave, la actitud de Abraham. Dice que él esperó con que, la siguiente lámina de favor, dice que él esperó con paciencia. Fíjate, fe es igual a paciencia. Cuando yo creo, ¿verdad? Cuando Dios me hace una promesa, yo tengo que tener fe, tengo que creer, pero también muchas veces voy a esperar pacientemente, porque ¿cuánto tiempo crees que pasó para que se cumpliera esta promesa? 25 años. Y Abraham dice que esperó, ¿qué? Pacientemente, ¿verdad? Y fe y paciencia dice que esto trae como resultado que se cumplan las promesas, que heredemos las promesas de Dios. Por eso es importante que yo tenga fe. Cuando haya una promesa, la Biblia es la palabra de Dios, son sus promesas para tu vida. Todo lo que tú y yo necesitamos está ahí escrito. Tú estás triste, ve y levanta una promesa y dice que Dios nos dará gozo. Estás enfermo, dice que en Isaías que Él ya fuimos sanos a través de las llagas de Jesús. Para cada circunstancia de nuestra vida hay promesas, hay palabra. Y en Santiago 2:23 dice ahí, fíjate, pon atención, dice: se cumplió así la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. ¿Qué hizo? Te decías, el padre de la fe es un hombre que creía a Dios, que Dios le dio instrucciones, le dijo: tienes que salir de tu tierra, tienes que dejar a tu parentela y dejar todo lo que tienes. Abraham era un hombre rico, él tenía, y la Biblia habla que tenía oro y plata, y no dudó, dejó todo para obedecer a Dios. Y fíjate bien, dice que Dios cumplió, ¿verdad? Dios cumplió que Dios cumplió lo que le prometió porque él creyó, ¿verdad? Y fíjate bien, dice en otra traducción de la Biblia, dice que esa fe le fue contada por justicia. O sea, se vuelve amigo de Dios, un amigo que tiene una relación cercana, que hablaba con él, que Dios le confiaba sus secretos, que le daba dirección a su vida, que cumplía a Dios cada una de las palabras, de las promesas que le hizo, y le decía qué hacer, a dónde ir, y él obedecía. La siguiente lámina de favor ahí, fíjate bien, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz, ¿verdad? Tiene estas dos características importantes, que es viva y la palabra dice que cuando es enviada cumple el propósito por el cual fue enviada. Y la palabra sale ¿de dónde? De la boca de Dios, de su corazón. Esas son sus promesas que Él tiene para nosotros. Cuando dice que la palabra es vida, dice que trae vida, ¿verdad? Que es una palabra que es creativa, que está lista para actuar. La palabra de Dios está lista para actuar hoy en tu vida. Lo que tú tengas necesidad, hoy Dios está listo para actuar. Y fíjate bien, dice que la palabra de Dios desata el dunamis de Dios, que es su poder en acción, que es la fuerza, lo que manifiesta los milagros de Dios. Y en la siguiente lámina de favor, ahí dice, fíjate bien que dice, que mi fe acciona y hace que los milagros que se manifiesten, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave? Mi fe, tu fe. Conforme a tú creas, así es como será hecho en tu vida. Porque mi fe
Acuérdate que también habla de que acciona, de que yo necesito accionar, que no necesito quedarme sentado, ni estancado, ni esperando. La fe sin obras es muerta. Cuando yo le creo a Dios, empiezo a caminar, empiezo a accionar y eso desata los milagros. Amén. Y fíjate bien, número 2, te decía que es viva, pero que también es que es eficaz, ¿verdad? Que es poderosa su palabra, que es vigorosa, que es activa, que es efectiva, que cuando es enviada, te decía que hace efecto en tu vida. Necesitas sanidad, la palabra va a hacer efecto, es medicina a tu cuerpo y se impregna en tus huesos. Amén. Y Dios va a estar sanando. Dios va a estar sanando. Dios va a estar sanando hoy huesos. Amén. Dice que es potente, que es efectiva, que es potente. Y yo necesito mantener vivas las promesas de Dios. ¿A cuántos Dios nos ha dado promesas? Porque yo sé que a todos nos ha dado promesas, ¿verdad? Y fíjate bien, pero es importante que yo me encargue, por eso dice, conforme a tu fe, conforme a lo que tú creas, dice, cuando yo apropio esas promesas, cuando yo las atesoro, cuando yo las creo, cuando yo las declaro, cuando oro, cuando sirvo a Dios y cuando obedezco, ¿verdad? Es cuando que pasa, se mantienen vivas las promesas. Te decía, la palabra que es viva. Amén. Y la más grande de todas las promesas, ¿sabes cuál es? La vida eterna. Que todo aquel que cree en Jesús va a ser salvo. Esa es la mayor de las promesas. Y también dijo que nos enviaría el Espíritu Santo. Esa es nuestra promesa, dice que es la garantía, ¿verdad? Para todo lo que tú necesites. Él es el consolador, Él es el que me ayuda. Si tengo al Espíritu Santo, todo lo puedo hacer, ¿verdad? Porque no por mí, sino porque Él me ayuda, porque Él está guiándome. Y aquí en Lucas 7, no lo vamos a leer, nada más te voy a platicar un poquito, ¿verdad? Acerca de Lucas 7. ¿Cómo vamos del tiempo? En Lucas 7, ahí aparece el centurión. Fíjate bien, el centurión era un hombre de autoridad. Él tenía a cargo un ejército de soldados, pero que dice que uno de sus siervos se enfermó y estaba muriendo. Y él escucha que Jesús estaba por ahí sanando y lo manda a llamar. Pero pasaba algo con el centurión que vas a ver que Jesús al final se lo describe como alguien con una fe tan grande que dice que ni siquiera en Israel había encontrado esa fe. Porque cuando él ve que su siervo ya está en las últimas, te decía, lo manda a llamar, lo manda a traer, pero él no se sentía digno. No se sentía digno de que Jesús entrara en su casa. Y también como era un hombre de autoridad, sabía, fíjate bien qué adelantado era. A mí me encanta eso porque él era súper adelantado, porque Jesús todavía estaba en la tierra, todavía no había dejado el Espíritu Santo. Jesús cuando sanaba casi siempre tocaba, imponía manos y oraba, pero aquel centurión le dijo, envía la palabra, solamente necesito una palabra y mi siervo será sanado. Por eso Jesús le dice, que lo describe con un hombre de una fe tan grande, ¿verdad? Pero era una persona de autoridad que se sujetaba a autoridad. Y eso también, ¿qué crees que desató ese milagro? Te decía, la palabra se activa, la palabra es enviada. Cuando los amigos ya iban de regreso, cuando llegaron el siervo ya había sido sanado. O sea que fue un milagro que, ¿te acuerdas que te dije, Abraham, cuántos años esperó?
25, ¿verdad? Y fue en lo que fue, le dijo, envía tu palabra, y esa palabra cuando sea soltada va a sanar, fue de inmediato. O sea, no sabemos los tiempos de Dios, pero lo que sí sabemos es que, como te decía, que Dios siempre cumple sus promesas. Amén y amén. Y lo que te decía del centurión, que necesitaba una sanidad, ¿verdad? Y él fue ¿a qué? Al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro, porque era una persona que se estaba muriendo. Muchas veces, sabes que en nuestra vida vivimos circunstancias y necesitamos ir a Jesús, porque Él es ahí delante del trono de gracias donde hallamos el oportuno socorro. O sea, quiere decir que esta situación, te decía, era de vida o qué, o muerte. Y hay muchas promesas de sanidad. Cuando leía las promesas de sanidad, yo me ponía a pensar, dije, a lo mejor una de las tantas que Jesús soltó cuando fue enviada, en el Salmo 129, ahí dice, envió su palabra para sanarme y así me rescató, ¿de qué? Del sepulcro. Y en el Salmo 118, 17 también dice, no moriré, sino que viviré. Pero decláralo, es una palabra, es viva, es eficaz, que la crees, que te la apropias, que eso es lo que pasa en tu vida, porque ¿sabes qué? No sabemos en qué momento vamos a necesitar esta palabra. Y ahorita te voy a platicar porque dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Amén. Y en Isaías 53 dice que por su llaga que fuimos nosotros curados. Y por último tenemos la última lámina que dice ahí que las promesas de Dios nos sostienen en qué, en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Nos dan consejo, nos dan dirección, nos consuela, nos traen esperanza, gozo y paz. Yo no sé qué tú necesites el día de hoy, pero Dios sí sabe. Dios es omnisciente y omnipotente. Y Él te está escuchando y sabes que tiene todo el poder para desatar una sola palabra sobre tu vida y sea sano. Amén. Y te quería compartir algo que no iba a hablar de esto, pero Dios me lo confirmó a través de la pastora. Quería darte un testimonio, por el Señor me decía que empezar a hablar desde niña, darte un poquito de contexto. Cuando yo tengo 4 años, mi mamá se muere de cáncer en un mama a los 32 años. Yo estaba muy chiquita, me crié a mi abuelita y a los 14 años se muere mi abuelita. Entonces a esa edad yo empiezo a entrar en un conflicto con Dios, ¿sabes? O sea que yo estudiaba en un colegio de monjas y me iba a la capilla, iba y hablaba con Dios. No, en realidad no hablaba, le reclamaba. Le decía que por qué me había abandonado, que por qué yo me sentía tan sola y que me había quitado lo que más amaba. Y cuando empiezo a congregarme y empiezo a recibir la palabra de Dios, viene una palabra que me dice, no te dejaré huérfana. Porque para mí era algo bien fuerte, me sentía huérfana. Hay otra parte de la Biblia que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te abrazaré. Y sabes que en ese momento vino el abrazo de Dios. Dios empezó a sanar, Dios empezó a traer libertad, a traer esa reconciliación.
ese amor de padre, yo realmente empecé a sentirme esa hija amada, esa hija aceptada, esa hija que Él me dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Yo prometí estar todos los días de tu vida contigo. Y yo no sé si aquí hay alguien que desafortunadamente haya tenido pérdidas, también así, su mamá, su papá. Tal vez tus papás se separaron y tú hoy sientes ese vacío, sientes ese abandono, pero ¿sabes qué? Dios te quiere decir que Él es tu Padre, que Él te ama, que su amor es tan grande. Dice que es tan grande que quiere que lo comprendamos, porque así dice el versículo en Efesios 3:18, dice: ustedes sean capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud y la altura y lo profundo de mi amor. Y hoy quiere Dios que sepas que eres amada, que mandó a Jesús a morir por ti y por mí, para llenar todo vacío. Amén. Y como te decía, había un antecedente, ¿verdad? Ya ves que los médicos te dicen: hay un antecedente hereditario. Pero a medida de que yo empiezo a conocer las promesas de Dios, ¿qué crees? Que yo nunca tomé esa palabra. Yo nunca creí que había un antecedente, que había algo en mi ADN. Porque escuché esta palabra en Hebreos 8, dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, y un pacto hecho con su sangre derramada. Y dice que su sangre borra y limpia, y dice que hace inválido cualquier otro pacto. Y ¿sabes qué? Dios me hablaba, si había alguna maldición generacional, cuando tú recibes a Jesús, ese pacto queda inválido. A través de la sangre de Jesús, dice que Jesús que es mediador de ¿qué? De un nuevo pacto, una nueva vida. Amén. Entonces, ese ADN yo no lo creía, y siempre los médicos me decían: es que te tienes que checar, es que... Y cada año siempre fui obediente. Hace un año fui, como siempre, a realizarme el estudio, la mastografía, y encontraron algo. Y los médicos me decían: es que no es muy claro, es que parece, pero hay que seguirte checando. Y para no alargarme mucho de ser, el cáncer se van midiendo. Cuando ellos encuentran algo sospechoso, te dicen: es 1, es 2, es 3, y de ser nada, en el último estudio que yo me hago, me dicen: ¿qué crees? Que es 3 y hay que hacer biopsia. Y te voy a decir algo, en ese momento, porque el diablo manda dardos para probar tu fe. Y en ese momento, cuando yo estaba escuchando esto, dije: pues eso dicen, pero yo no creo. Y el doctor me decía: es que es raro, porque esto está, como que me decía como que muy feo, pero no me lo decía así literalmente, pero me lo daba a entender. Y me dice: pero lo raro es que no crece. Le digo: y ni va a crecer. Y aparte el doctor se me quedaba viendo, porque él me decía, y yo le contestaba con una tranquilidad que solamente Dios te la puede dar. Cuando estás, ¿qué? Confiado. Cuando le crees. Y efectivamente, ¿verdad? Me hacen una biopsia. Y cuando la estaban... pero aparte, ahí te va otra cosa súper importante. El oncólogo me decía: tienes que investigar de qué lado le dio el cáncer de mama a tu mamá. ¿Por qué era importante eso para él? No lo sé. Y yo me quedé como que dije: bueno, voy a investigar.
No le quería hablar a mi mamá, que es la hermana de mi mamá, que es la persona que me crió, porque dije, si yo le hablo y le pregunto, lo va a ligar. Y no la quiero preocupar, es una persona de 82 años. Entonces le marco a mi hermana y le digo, oye hermana, ¿tú te acuerdas? Me dice, no me acuerdo, y de lo único que me acuerdo es de lo que Dios ha hablado a tu vida. Y mi hermana me dio una palabra de parte de Dios y yo dije, sí, sí es cierto, o sea, ¿para qué tengo que estar investigando algo que no tiene ni parte ni suerte en mi vida? Era como que, ¿sabes qué? Como que es bien importante cómo tú reaccionas, cómo tu fe, porque en ese momento yo me di cuenta de que cuando salimos, me acuerdo que el doctor también nos explicaba, iba con mi esposo y el doctor ya estaba hablando de una cirugía, que había que quitar no sé qué, y yo estaba diciendo, no, a mí no me van a quitar nada. Y salimos de ahí, todavía le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo hambre, vamos a cenar. Y me acuerdo que ya cuando estábamos cenando, o sea que íbamos a cenar, le dije, con la noticia que me acaban de dar, si hubiera sido otra persona estaría llorando, pero yo le creo a Dios. Y algo súper importante, mi papá partió con el Señor va a cumplir 13 años. Mi papá era un hombre de fe, pero una fe que te lo puedo decir así como Abraham. Y él, sabes que él profetizaba sobre mi vida. Él abría su boca y profetizaba. ¿Y qué crees? Ahí te va otra cosa. Mi papá murió de cáncer también. Antecedentes, ¿verdad? Cuando a mi papá le dicen que tenía cáncer, dice que él lo primero que pensó fue en mí, que cómo me iba a dar la noticia, que porque decía, bueno, le va a pensar mi mamá y ahora mi papá, ¿qué me espera? Pero, ¿qué crees que pasó? Cuando él me habla, me dice, Ale, tengo que darte una noticia, pero lo primero que te voy a decir es que tú nunca te vas a morir de cáncer. Y ¿sabes qué? Yo lo tomé, yo lo creí. Y esta palabra fue soltada hace 15 años. ¿Y sabes cuándo yo iba a necesitar esa palabra profética que mi papá había soltado para mi vida? 15 años después. Papás, profetiza sobre tus hijos. No cierres tu boca, en tu boca hay poder. No sabes en qué momento mi papá ya no estaba aquí en la tierra cuando yo necesitaba esa palabra, ya no estaba para poder soltar, pero él era un hombre de fe que se anticipó y la soltó para que en el momento que yo la necesitara, la levantara. Y sabes qué, también algo que, porque fueron muchas cosas que en los últimos tiempos, y yo siento de parte de Dios que mi papá se encargó de entrenarme. Era una relación muy cercana. Después de que no vivimos juntos, ¿sabes qué? También te quiero compartir eso. Yo no viví con mi papá. Creo que en toda mi vida yo solamente viví 2 años con mi papá. Cuando yo me empiezo a congregar, se vuelve una relación súper fuerte, una relación de todos los días, oye papá esto, oye papá el otro, y Dios dándome dirección a través de su vida, orando. ¿Sabes qué? Dándole honra. Le devolvió Dios la honra hacia mi padre. Amén, porque Dios cuando hace algo, lo hace completo, restaura, sana. Entonces, como yo te decía, si tienes hijos, profetiza sobre ellos. Lo vas a ver, a lo mejor muchas promesas no las vas a ver, pero ¿sabes qué? Que Dios las va a cumplir. Amén. Y como te decía, cuando yo iba en camino a lo de esta biopsia, otra de las
promesas que aprendí con mi papá fue que no tendremos temor de malas noticias. Entonces yo iba declarando que yo no iba a tener temor de malas noticias, que yo no iba a recibir malas noticias. Y tuvimos que hacer ese procedimiento. Cuando lo estaban haciendo, eso sí, el Señor puso, le dije al doctor, ¿puedo poner alabanza? O sea, no le dije alabanza, le dije, doctor, ¿puedo poner música? Porque pues a mí eso me relaja. Y todavía me acuerdo que el doctor me dice, con musiquita y toda la cosa, pero como que extrañado, porque por lo general en esos lugares que son centros de oncología no es un ambiente de paz, es un ambiente de tristeza. Por los diagnósticos había gente o sea, que tú veías cuando yo entré y salí de ahí, decía, bueno, Señor, si me trajiste para orar, para bendecir, porque cada una decía, Señor, sánalos, o sea, ten misericordia. Y cuando me empiezan a hacer la biopsia, empiezo a declarar la bondad de Dios. Sí, conocen esa alabanza de que en mi vida ha sido bueno. Y así yo le empecé a declarar cuando estaban cortando, estaban tomando. Yo les decía, en mi vida Dios ha sido fiel. Y así lo creí, esa fue mi actitud ante eso que estaba sucediendo en mi vida. ¿Y qué crees? Que bueno, dijeron, vamos a esperar una semana, pero algo sí tenía bien claro. Le dije, por favor, que sea antes de que termine el año, porque yo quiero terminar el 2023 con este capítulo de mi vida cerrado, porque Dios me hablaba de un tiempo nuevo. Y sabes también que Dios decía que para el tiempo nuevo no podemos traer lo viejo. Entonces yo decía, esto que se quede aquí y le voy a dar gloria a Dios. Y efectivamente, ¿qué crees? Que así fue. El 27 de diciembre llegaron los resultados. Yo me encontraba en el trabajo y no me esperé. Mi plan era abrirlo con mi familia, pero no me esperé. Lo abrí y decía negativo al cáncer. Cuando 3 doctores habían dicho, esto se ve mal, esto se ve feo, esto, y te digo que me hablaban ya hasta de una operación. Algo que se me olvidaba decirte, antes de ir a hacer la biopsia, fui con mis pastores a pedirles que oraran. ¿Por qué? Porque yo necesitaba una palabra, porque yo sabía que a través de ellos Dios iba a soltar la bendición, porque ¿sabes qué? Dios les confirió una autoridad sobre tu vida. Si tú estás aquí, déjame decirte que Dios les dio a ellos una autoridad sobre tu vida. ¿Para qué? Para desatar palabra profética y que esa palabra traiga vida, te sane y sea que eficaz. Amén. Y por último, ya para terminar, me di cuenta que Dios había roto maldiciones generacionales sobre mi vida. Porque como te decía, mi mamá murió cuando yo tenía 32 años. El día de hoy, gracias a Dios, tengo 46 y no me he muerto. Y algo que también Dios me decía, que no iba a dejar huérfanos a mis hijos, porque yo había sido, ¿qué te decía? Huérfana. Ellos no iban a quedar huérfanos y Dios me decía, por fidelidad a ellos. Amén, amén. Y como te decía, Dios es un Dios que de promesas.
amén, que cumple sus promesas. Y que muchas veces Dios ha roto maldiciones en nuestras vidas, y sabes que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Que tú estés sentado el día de hoy escuchando y recibiendo la palabra de Dios, Dios ya rompió una maldición sobre tu vida. Y sabes qué, va a bendecir a tus generaciones, así como a Abraham le dijo, ¿verdad?, que lo iba a bendecir en gran manera, ¿verdad? Y que le prometió la tierra prometida, una buena tierra donde había manantiales, donde había vides, donde había olivos, una gran familia, y que iban a ser benditas que sus generaciones. Así hoy creo que tus generaciones que serán benditas, que nada les faltará, que comerás hasta saciarte, porque Dios sacó a Abraham para llevarlo a esa tierra donde iba a comer hasta saciarse. Y en Josué 23:14 dice: todas las promesas de Dios que se han cumplido, dice, no falló a ni una. Y sabes qué, yo creo que Dios no va a fallar a ninguna, a nuestra vida. Amén, amén. Y ahí en Mateo 4 dice que Jesús recorría, habla de Galilea, pero ¿sabes qué? Hoy Jesús se pasea, hoy Jesús se encuentra aquí. Dice que estaba enseñando, que estaba predicando el evangelio del reino y que estaba sanando de toda enfermedad, de toda dolencia al pueblo. Y dice que Él sanaba a todos los que necesitaban ser sanados. Y te decía, hoy el poder de Dios, hoy el Espíritu Santo de Dios, creemos que está aquí, que se pasea aquí, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy está sanando a los quebrantados de corazón. Hoy Dios está vendando esas heridas físicas, emocionales. Dios trae medicina y revela la abundancia de paz y de verdad. Amén. Y hoy creemos que el Espíritu Santo, y cierra tus ojos y que el Espíritu Santo que vive y habita en nuestros corazones, decía, les conviene que yo me vaya. Eso decía Jesús, porque les dejaré a quien, al Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo está ahí, te está tocando, te está sanando, te está liberando, está rompiendo cadenas de opresión, está rompiendo maldiciones generacionales en el nombre de Jesús, porque te necesita libre, libre para creer en sus promesas. Amén, amén. ¿Y sabes qué, iglesia? El Señor me ponía algo en mi corazón. Todos aquellos que hoy necesiten sanidad, si hoy tú necesitas que sea desatada una palabra de parte de Dios para tu vida, hoy acércate. Aquí están la autoridad que Dios ha puesto sobre la tierra para bendecirte. Sí. En ellos Dios ha depositado la palabra que te va a sanar.